servicio de hoy sábado. Vamos a tomar nuestras posiciones, vamos a entrar en esa atmósfera para que el Señor Jesucristo hoy descienda sobre cada uno de nosotros. Vamos a crear esa atmósfera para que Dios nos hable al corazón. Creo que venimos a la iglesia no con el afán de aparentar ser algo, sino con el afán de que Dios hable en nuestra vida. Entonces yo creo que si están buscando al Señor, entremos en esa atmósfera. El hermano Branham decía que si nosotros vamos a una fiesta, si nosotros vamos a un baile, nosotros tenemos que entrar en esa atmósfera. Si vamos al fútbol, tenemos que entrar en la atmósfera del fútbol. Si vamos a alguna cosa, tenemos que entrar en esa atmósfera y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, ahora vinimos a adorar a Dios y concentrémonos a lo que hemos venido. A fortalecer el alma, lo que realmente importa, mis amados hermanos. ¿Cuántos vinieron a alabarle, a glorificar al Señor? Amén, Señor. Amén. Entonces pongámonos un corazón dispuesto, olvidémonos de las cosas, de los problemas, que Jesús tiene el control de todo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios y mi Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias, Padre, por habernos traído, Señor, una vez más, Padre Santo, a tu casa, para poder escuchar palabras de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre Santo, porque has permitido, Señor, que una vez más nos reunamos, Señor, aquí, porque has permitido, Padre Santo, y has tenido misericordia, Padre, de que estemos aquí, Señor. Te pido, Padre, que seas tú descendiendo, Señor, sobre cada uno de los corazones, sobre cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Sabemos que muchos tenemos problemas, cargas, Señor, y queremos que usted, Señor, sea descendiendo sobre cada uno de estos corazones, Señor. Padre, toma el vaso para hoy, Señor. Sabemos que no es la persona, sino es el Espíritu Santo, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, confiando y creyendo, Padre, que nos vas a ayudar, Señor, que vas a hablar, Padre, a tu pueblo, Señor. Padre Santo, también te ponemos en las manos, Padre, a los hermanos que están en Guayaquil, Señor. Hermano David, hermano Patricio, hermano Jesús, no sé quién más esté, Padre, mi hija, Señor. Te pedimos, Padre, que también nos ayudes a ellos, los guíes y los cuides, Señor. Gracias, Padre, por todo, Padre Santo. Si hay alguien más viniendo, apresura sus pasos, Señor, y que sean llegando, Padre Santo, para que puedan glorificarte y alabarte a ti, Señor. El único que debe ser glorificado y alabado, Padre. Te doy gracias, Señor. Toma el control de mi garganta, toma el control del músico, Padre, toma el control de la audiencia, toma el control de los niños, Padre Santo, toma el control de absolutamente todo, Señor. Y te damos gracias y ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 mis amados hermanos. ¿Cuántos estamos felices hoy en esta noche? Amén, amén, mis amados hermanos. Vámonos, los que tengan himnario. Creo que estaban ahí todos los himnarios. Vámonos a la página 106, Cántico 365, la urgencia de la hora. Amén. ¿Cuántos creen que ya estamos ya a las puertas de nuestra salida? Así que hay que ponernos, ataviarnos y empezar a caminar con más ahínco, mis amados hermanos. No importando las cosas que el enemigo ponga en nuestra mente, sino sabiendo que Dios ya dio la victoria. Amén. Página 106, Cántico 365, la urgencia de la hora. Amén. Amén. Pienso en la urgencia de la hora, de tanto debo tener, para mí vivir es Cristo, mi ganancia es morir, cambio de cuerpo en el prometido, es increíble pero es real, esto para una paradoja más que de ti, listo para una paradoja más que de ti. Una vez más, piensa en urgencia.
Pienso en la urgencia de la hora, el rapto de los demás. Para mí vivir es Cristo, mi ganancia es morir. Un cambio de cuerpo me ha prometido, es increíble pero es real. Listo para una paradoja más que de ti. Listo para una paradoja más que de ti. Se preguntan por qué soy así, critican mi comportamiento aquí. Había un tiempo cuando perdido y deshecho estaba. Vino a mí y me mostró que hijo soy. Este mundo pronto acabará, el gran terremoto lo destrozará. El único escape es cambiar de cuerpo. El único escape es cambiar de cuerpo. Pienso en la urgencia de la hora, que de rato debo tener. Para mí vivir es Cristo, mi ganancia es morir. Un cambio de cuerpo Él me ha prometido, es increíble pero es verdad. Listo para una paradoja más que de ti. Aquí estoy como Noé, por mandamiento me preparé. Con mis ojos fijos en el premio, prosigo a la meta, no me comprometeré. Me levantaré, ahora acabaré, tendré amor perfecto con perfecta fe. Encima de los juicios elevado seré. Encima de los juicios elevado seré. Pienso en la urgencia de la hora, que de rato debo tener. Para mí vivir es Cristo, mi ganancia es morir. Un cambio de cuerpo me ha prometido, es increíble pero es real. Listo para una paradoja más que de ti. Listo para una paradoja más que de ti. Amén, mis amados hermanos. Amén. Amén, mis amados hermanos, los que tengan escenario, vámonos a la página 173. Perdón, pueblo de Dios, amén. No le encontré en el escenario grande, pero es el hermano Fernando García. Amén, pueblo de Dios. Nada impedirá que crea en él, nada sacará mi amor y fe. No hay
Las pruebas y luchas cesarán, la victoria pronto lucirá, y el descanso pronto pisarán, mi corazón cansado estrellará, pueblo de Dios, que Dios no desmaye. Sus palabras y su oración, somos el reflejo de su amor, que el Calvario nos mostró. Vamos de regreso hacia él, con alegría y sabiendo que no estamos solos, estamos con él, y nos queda poco ya para vencer. Pueblo de Dios, no desmayes, sigue adelante, toma tu cruz y sígueme. Nos queda poco para vencer. Pueblo de Dios, no desmayes, sigue adelante, toma tu cruz y sígueme. Nos queda poco para vencer. Pueblo de Dios, no desmayes, sigue adelante, entonces toma tu cruz y sígueme. Nos queda poco Amén. Amén, mis amados hermanos. El Salmo 27 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodearán, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de jubileo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén.
Qué hermoso, Él nos esconderá de nuestros enemigos, amén. Vámonos, los que tienen himnario, a la página 173, tiempo de visitación, amén. Amén, mis amados hermanos. Página 173, cántico 594, tiempo de visitación, amén. Amén. Abraham descansaba a la puerta de su tierra, con el ángel del Señor lo visitó y le dio una promesa en el tiempo de la vida, y dijo un día manifestación, pero tras la promesa se dio. Y no creyó, la voz de Dios, pero el tiempo llegó de la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Pero el tiempo llegó, fue la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Juró por sí mismo, que la siguiente de Abraham, fue tarde y volverá. Y nos ha prometido al final de este tiempo que apagaría es tu novia que es la cara de esperar, y que tu Cristo en ella nacerá, como lo fue con Isaac. Pero el tiempo llegó, fue la visitación, tiempo de la vida, Dios cumplió. Pero el tiempo llegó, fue la visitación, en el tiempo de la vida, Dios cumplió. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que son las aras? Amén. Vamos a darle paso a mi hermano Jonathan que recoja las ofrendas. Amén. Tenemos que buscar nuestra posición en la Biblia, le decía mi hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por las ofrendas. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos has dado, por esta nueva oportunidad, Señor, de poder llegar aquí a tu casa, a escuchar tu palabra, Señor, lo que nos tienes que hablar. Te pedimos, Señor, que nos des cada día más fe para confiar y creer más en ti, mi Señor. Que nada de esto del mundo nos aparte de tus caminos, Señor. Te pedimos por cada una de nuestras familias que están aquí y por las que no están, Señor, también te pedimos. Sé tú poniéndoles y tocando sus corazones, mi Señor. Sé tú obrando a través de ellos, mi Señor. Te damos gracias por este día y te pedimos que bendigas estas ofrendas que vamos a dar, mi Señor. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vámonos a la página 184. Vamos escalando peldaños, amén. Día a día vamos subiendo un poquito más. Amén. Aunque a veces ya nos desanimemos y querramos dejar ya todo ahí, pero tiene que venir a nuestra vida, a nuestro corazón la palabra y empezar a caminar. Empezar a que así haya pruebas, así haya luchas, debemos saber que tenemos que estar firmes en la palabra. Amén.
Amén. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis brazos en alto, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos en alto, y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos seguir escalando? Así a veces estemos desanimados, pero tenemos que seguir adelante. Seguir escalando poco a poco, mis amados hermanos. Amén. Vamos a la página 34, con esta cántico damos paso a la palabra. Página 34, cántico 116. Cristo es la peña de Oreb. Amén. Amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es el niño del valle de las flores, es la rosa blanca y pura de Sharon. Esta es la vida y amor de los amores, eres la eterna
Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Mientras mantenemos esa atmósfera para poder entrar un poco en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 10. Y vamos a leer desde el 46 hasta el 52. Si ya lo tienen, me confirman con una Biblia. Marcos 10, 46 al 52. Bien, y vamos a leerlo ya. Dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús al camino. Vamos a orar bien. Mi Señor, mi Padre, mira que estamos aquí esta noche reunidos, mi Señor, preparados para escuchar tu palabra. Y lo único que queremos en este momento es que tú hables a tu pueblo, mi Señor. Que sabemos que, mi Señor, las cosas poco a poco se van poniendo difíciles, que ya no hay mucho tiempo, mi Señor, y lo único que tu pueblo quiere es escuchar tu voz, mi Señor. Ayúdanos a continuar hacia adelante, puestos fijo la mirada en ti, mi Señor, no en otras cosas de este mundo, mi Señor, porque este mundo ofrece cosas que son agradables a la vista, pero mi Señor, al final eso solo tiene perdición, no tiene nada más. Pero las cosas que están enfocadas en ti, mi Señor, esas sí tienen, mi Señor, un propósito mucho más grande de lo que pensamos. Mi Señor, que este mensaje sea especialmente para todos los que estamos aquí, mi Señor, los que hemos venido a escuchar tu palabra. Y aún así, mi Señor, también te pido por los que no pudieron venir, por los que están afuera, mi Señor, trabajando, por los que están allá, mi Señor, en otros lugares, tratando, mi Señor, de trabajar, de ganar el pan, mi Señor. También te pido por ellos, mi Padre, que tú seas hablándolos de alguna u otra manera, ellos también, mi Señor. Te pido que en esta noche tú tomes el control de este púlpito, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Ya, pueden tomar sus asientos y vamos a empezar a hablar un poco de esto, ¿ya? Amén.
En este pequeño extracto nosotros vamos a poder observar la historia del ciego Bartimeo, ¿sí? Y algo que hay que recalcar en este extracto de la palabra es que hay que tener en cuenta que en este tiempo el ciego Bartimeo no era el único enfermo que había. Nosotros también, en otras enseñanzas hemos podido escuchar de que existían cojos, sordos, mudos, ciegos. Había muchas más personas enfermas en ese tiempo. Y ahorita lo que nosotros vamos a ver es específicamente sobre la historia de este ciego, ¿ya? Sabemos que uno de los sinónimos de pordiosero, que dice que Bartimeo pordiosero, es mendigo. Y aquí podemos ver que este anciano, porque así lo describe el hermano Branham, que el ciego Bartimeo era un anciano, podemos ver de que este hombre estaba en la calle, no tenía nada. Él vivía de sus limosnas. Él no tenía posesiones como las demás personas, no tenía un techo donde quedarse, no tenía un hogar, no tenía absolutamente nada de propiedades, ganado. Solo era él en su oscuridad, por lo que estaba ciego. Y lo único que podemos ver aquí es que este ciego Bartimeo tenía una capa con lo que se cubría en las noches para el frío, ¿sí? Entonces, si nosotros nos tratamos de poner un rato en los zapatos del ciego Bartimeo, solo trate de usted ahí sentado imaginarse todas las cosas que este hombre tuvo que haber pasado. Tener que todos los días estar pidiendo limosnas para comer y que de tanto rejuntar trate de comer a los 2-3 días. Imagínense esa situación tan difícil por la que él tuvo que pasar. El ciego Bartimeo básicamente no vivía, él trataba de sobrevivir, ¿sí? Él solo tenía su capa para poder calentarse. Y todas estas cosas que estamos viendo aquí, que a nosotros nos parece básicamente difíciles, que nos parece incluso tan solo imaginarse tratar de dormir en la calle, tratar de dormir allá afuera, a nosotros se nos hace un poco incómodo. Pero esta era la realidad de este ciego Bartimeo. Pero algo que sí podría decir es que aunque nosotros no estamos viviendo afuera, en la calle, no estamos, como quien dice, sin un techo, nosotros también tenemos que ver que estamos en cierta parte también viviendo esa misma situación, porque también estamos pasando por enfermedades, estamos pasando por dificultades, incluso estamos viendo de que el sistema en este tiempo ya está corrompido, no tiene nada bueno el sistema ya solo se preocupa por mantenerse a sí mismo, no le importa lo que le está sucediendo al pueblo afuera, no le importa las cosas de los demás. Y estamos viendo que todo en este tiempo está quedando obsoleto. Y nosotros también, a duras penas, a veces algunas familias, a duras penas pueden llegar a fin de mes con tantas deudas, tratando de ganarse su dinero y haciendo todas estas cosas. Y es difícil hoy en día también. Pero también debemos ser agradecidos porque no nos falta el pan en la mesa. A pesar de que a veces vemos de que la economía no está bien, a pesar de que a veces vemos que no podemos llegar a fin de mes con quien dice una buena ganancia, podemos ver que la gracia del Señor está sobre nosotros. Estamos vivos, podemos ver la luz del sol, tenemos que comer en la mesa, nunca nos ha faltado nada, gracias a Dios. ¿Sí? Vamos a leer en el mensaje Tu fe te ha salvado, párrafo 15. El hermano Branham nos va a relatar esta historia y él nos dice: había tantos pordioseros y cosas, tal vez nunca ni siquiera pensaron en el ciego Bartimeo. Y él estaba aquí afuera sentado, encerrado en el mundo oscuro. Junto a él pasaba el camino Jericó que llegaba a Jerusalén. Quizás las piedras del camino estaban bien pulidas por tantos viajeros que iban y venían por el camino. Por este mismo camino, muchos años antes, el gran guerrero Josué guió a los hijos de Israel. Por este mismo camino caminaron Elías y Eliseo juntos cuando iban al Jordán. Sin duda que este anciano pordiosero, ciego, estaba sentado allí diciendo en su mundo oscuro, diciendo: si tan solo yo hubiera vivido en el día cuando Elías y Eliseo pasaron por aquí, yo hubiera clamado y ellos habrían orado por mí. Dios me hubiera dado la vista, pero ahora toda la gente de la ciudad y los alrededores dicen que los días de los milagros han pasado. Estamos viendo cómo el hermano Branham narra la historia de este ciego Bartimeo, ¿no?
Y aquí en este pedazo, en este extracto del mensaje, nosotros podemos ver que el hermano Branham le daba este pensamiento al ciego Bartimeo. Y nosotros podemos ver que en cierta parte en el corazón del ciego Bartimeo había algo clamando. Había algo ahí en su corazón, tenía esa fe de que tratar de recuperar la vista. Pero ¿cómo lo hacía? Él decía, pero ¿cómo recupero la vista? Tengo la fe suficiente como para recuperar la vista, pero ¿cómo luego? Si Eliseo estuviera pasando por aquí, le pediría a él. Básicamente él estaba imaginándose que él estaba en ese día y ahí en ese día recobraba la vista. Pero ¿qué decía aquí? El hermano Branham dice que ahora toda la gente de la ciudad y los alrededores dicen que los días de los milagros han pasado. Y esto el hermano Branham nos menciona porque el ciego Bartimeo estaba ubicado al lado de un grupo de religiosos. Este grupo de religiosos eran indiferentes, malvados, pecaminosos. Estos de aquí eran los que decían que los días de los milagros habían pasado. Y la gente les creía a estas personas. Ellos básicamente le decían, usted no puede ser salvo. Los días de los milagros ya pasaron, recuerde, por aquí ya pasó todos estos profetas, usted ya no puede ser sano. Pero aún así de la limosna, estos fariseos le trataban de manejar a las personas, a la gente de esta manera. Le decía, usted no puede ser salvo, los milagros ya pasaron, pero congréguese, pueda que en un futuro usted se sane, puede que en un futuro Dios baje y lo ayude. Así es como trataban de controlar a las personas, este grupo de religiosos. Y el poder de la sugestión que tenía estos sacerdotes, padres, sobre esta gente, les daba el control de todo. Recordemos que el poder de la sugestión es un poder de la mente, que si usted se cree que algo va a pasar, si usted cree que algo está sucediendo, de tanto creerlo, de tanto pensarlo, eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos y nos damos cuenta, hoy sigue siendo igual. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver que en otras iglesias, en otras denominaciones, en otras partes, nosotros podemos ver de que incluso estas iglesias, estas personas, tienen su grupo, tienen personas a quienes escoger. Ellos no ven al necesitado, ellos no ven al que está perdido, ellos no ven al que está sucio, ellos no ven a esas personas. Ellos los ven sucios, les ven ahí con miles de cargas, miles de problemas. Pero ¿qué hacen estos grupos religiosos? Se apartan. ¿Y a quiénes se van a pegar? A los que aparentan tener una buena vida, a los que aparentan tener un buen sueldo, un buen dinero. ¿Y por qué se pegan a ellos? Porque de allá salen su sustento. De allá es donde ellos se aprovechan, tratan de colgarse. Pero ¿qué pasa con el que está allá afuera en la iglesia? Al que está allá afuera ellos los desprecian. Algunos grupos religiosos los desprecian a ellos, y sí se ha visto. Que dicen, uy, no, este hombre es borracho, no me voy a juntar por allá. Me va a contagiar, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que estos fariseos realmente se preocupaban por los enfermos, necesitados, mendigos, perdidos? No, ellos no se preocupaban con tal de que den sus limosnas, con tal de que den su plata, su diezmo. Ellos vivían tranquilos, pero no les importaba si había un enfermo ahí clamando por la presencia de Dios. No les importaba nada de eso, ¿sí? Ellos no trataban de involucrarse tanto ahí. Ellos pensaban de que de alguna u otra forma, si ellos se juntaban con esas personas que estaban perdidas, con esas personas necesitadas, ellos también iban a pasar esa misma necesidad. Pero ellos no estaban creyendo en el Dios que los había librado de Egipto, en el Dios que los había guiado por el desierto. Estos grupos religiosos no estaban creyendo en ese Dios. Estaban creyendo en otras cosas. Estaban creyendo en que, que ellos, la única manera en cómo pueden sobrevivir es juntándose con el que más tiene. Y no es así. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, al final, ¿quién tiene más? ¿El mundo o Dios? Dios es quien tiene más. Y aunque nosotros no lo estemos viendo, Él está obrando. Él realmente está ahí tratando de obrar en una persona. Pero Él no lo hace a la vista de todos. Él lo hace, como quien dice, en secreto. Él obra en diferentes formas y para cada uno de sus hijos, ¿sí? Y con esto que estamos hablando sobre grupos religiosos, fariseos, me recuerda un poco en el libro de Job. Estaba de lo que
estaba leyendo el otro día. En el libro de Job, capítulo 4, nosotros vamos a ver de que los amigos de Job vienen a aconsejarle, vienen a hablarle, le vienen, como quien dice, a darle unas palabras, a darle ánimo, supuestamente, ¿no? Y podemos ver de que Elifaz temanita le hablaba a Job, todos sus amigos le estaban hablándole, diciéndole que a lo mejor hiciste algo malo, que a lo mejor por ahí pasó algo y te desviaste y ahorita Dios te está castigando por esto, por el otro. Y en un punto Elifaz temanita le llega a decir que bienaventurado aquel que recibe corrección de Dios, porque él significa que Dios está pendiente, que Dios le quiere, y es verdad. Cuando nosotros recibimos corrección de Dios es porque realmente somos los hijos de Él. Amén. Pero tengamos en cuenta aquí que Job no estaba en desobediencia, porque ante los ojos de Dios Job era un varón justo, recto, era un varón temeroso de Dios. Pero ¿qué estaban logrando los amigos de Job al decirle todas estas cosas? Estaban tratando de hundir, lo estaban hundiendo, porque sin darse cuenta ellos le estaban diciendo: es que tú hiciste esto y no lo quieres confesar, algo tienes escondido allá atrás y por eso estás pasando por todo esto. Pero no, los amigos insistían en que él había hecho algo mal y que lo estaba ocultando, pero un día saldría a la luz. Por esto, posteriormente, en Job 6 nosotros podemos observar que él reprocha la actitud que todos ellos tuvieron. Job se estaba empezando a desanimar. En vez de levantarlo, lo estaban hundiendo más, acusándolo de tener algo escondido, cuando no era así, ¿no? ¿Sí se acuerdan que en la reunión que tuvimos aquí, el hermano Juan decía que si uno es uno, que esté como un carbón encendido, él va a ayudar a encender a los demás? Amén. Así también, déjenme decirles de que a veces sucede lo contrario, ¿no? Porque solo tratemos de imaginarnos que, digamos, por ejemplo, el hermano que está acá adelante dice: es que la vida se pone difícil, el sistema está totalmente obsoleto, ya no tenemos trabajo, no tenemos esperanza, no tenemos nada. Uno es como que se tira un balde de agua fría, en vez de decir: oh, hermanos, confiemos en Dios, Él está aquí, Él está ayudándonos. Amén. Uno se desanima, y cuando uno se desanima, ¿qué pasa con los demás? Ese balde de agua que te echas a ti mismo puede salpicar a los demás. Pero aquí no se trata de que, cuidado, tú estás así en esa posición, aléjate de mí. No, se trata de que todos tratemos de estar unidos. Se trata de que todos nos demos la mano, tengamos ese compañerismo. Ese compañerismo que el hermano Branham decía, que ese compañerismo todos nos íbamos a tener amor y no importaba quién estaba al lado. En ese tiempo podremos darle un abrazo, le podremos dar la mano, decirle: hermano, Dios te bendiga. Ese compañerismo es el que debemos tener nosotros, el compañerismo motivado por el amor genuino de Dios. Amén. ¿Sí? Un pequeño testimonio que yo tengo es que el hermano de Rezabala, el otro día la familia de Rezabala, tuvimos un compañerismo hace unos días, no hace unos días, sino hace ya un tiempo. Tuvimos un compañerismo, pero ahí en ese compañerismo que tuvimos, a mí se me quedó algo sobre una parábola que había dicho el hermano Branham, una parábola de los 3 toros, ¿sí? Y bueno, si no la conocen, el hermano Wilter nosotros nos relataba que el hermano Branham decía que había en un tiempo había 3 toros en un corral. Y bueno, no me acuerdo cómo los llamó, pero pongámosles nombres ya, y pongámosles Juan, Pepe y Lucho ya. Habían estos 3 toros en un corral, y cada vez que venía el lobo, estos 3 toros estaban tan unidos que lo mandaban a golpes, a patadas básicamente. Venía el lobo a tratar de comerse a uno, pero los 3 estaban tan unidos que le correteaban, que le mandaban, y no podía entrar ahí el lobo, ¿sí? Entonces él nos cuenta que en un tiempo llegó la noche, y en la noche, mientras todos estaban dormidos, viene el lobo y le empieza a hablar al oído a uno. Pongamos, le empezó a hablar a Juan, ya al toro Juan, le empezó a hablar y le dijo: oye, mira que estos 2 están hablando mal de ti, porque algo tú hiciste. Y le empiezan a hablar y le empiezan a hablar,
Y ahí es donde viene ese poder de la sugestión y dice, no, es mentira. No, mírales, al día siguiente yo estaba hablando mal de ti. Al día siguiente, ¿qué pasa? Se levanta, se aparta un poco y los dos toros que estaban ahí comiendo pastos le quedan viendo, ¿qué le pasa a este? Pero en el toro, como ya estaba esa idea de que ellos dos estaban hablando mal, les queda viendo, les regresa a ver y él piensa que están hablando mal. Y él se aleja, se va alejando un poco. Llega la noche y ese toro que se alejó, el lobo fue y se lo devoró. Así mismo, ya quedaban dos toros. Llega la noche y así mismo viene de vuelta el lobo. Otra vez viene el lobo y le dice, digamos a Lucho, le dice, oye, mira que Pepe te está echando a ti la culpa por lo que le pasó a Juan. Y dice, míralo, al día siguiente, está ahí echándote la culpa, está ahí hablando de ti. Al día siguiente se levanta y él teniendo ya esa idea, se aleja un poquito. Y el último toro que quedaba le dice, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué se aleja? Y ella piensa que está hablando así. Llega la noche y de lo que están tan apartados viene el lobo y otra vez se lo come. Y al final solo queda un lobo, al final solo queda un toro. Ya no tenía que ir y decirle y engañarle, ya no tenía que ir y decirle cosas al oído, solo bastaba ir y comérselo. Pero ¿qué pasaba si desde un principio ninguno de estos toros le creía a ese lobo? ¿Qué pasaba si desde un principio estos toros ya tenían identificado cómo era su enemigo, cómo era el que los quería comer? Ellos no le iban a creer. Y nosotros sabemos cómo actúa nuestro enemigo, nosotros sabemos cómo actúa el diablo en nuestras mentes, tratando de ponernos tantas cosas aquí, tratando de decirnos, no, es que tú ya fallaste, ¿cómo te vas a acercar así a la presencia de Dios? Mira que hoy día te enojaste, ¿cómo vas a ir así a la iglesia? Y así mismo nosotros ya debemos saber cómo el enemigo empieza a actuar. ¿Para qué? Para que nosotros no nos dejemos, tal vez no nos dejemos engañar por esas ideas que a veces uno tiene en su cabeza. Y tratando de, vamos a seguir viendo el tema principal, que Bartimeo, a pesar de que le dijeron que no podía sanarse, que los días de los milagros ya pasaron, él tenía algo en su corazón que le decía que Dios todavía estaba vivo. Algo había en su corazón que le decía que él sí podía ser sano. Viendo el versículo principal, en el 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El hermano Branham dice, ¿saben qué? Siempre pienso que si un hombre va a creer realmente, Dios le acercará algo. ¿No creen ustedes eso? Si hay un hambre en su corazón por Dios, tiene que haber algo que responde a esa hambre. ¿Sí? Siguiendo en ese mensaje, dice, Dios pondrá el medio necesario para acercarnos a Él. Amen. Y si acaso lo podían operar, Él no tenía la manera, porque era un pordiosero. Así que daba lo mismo que no hubiera ayuda para Él, ya sea que Él pasara por la ciencia médica y que no tuvieran forma de operarlo, o que no hubiera el dinero para operarlo. Él estaba allí sentado en esa terrible condición, pero en el fondo de su corazón, Él era un creyente. En el 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El hermano Branham, esta historia del ciego Bartimeo, lo dramatizó un poco y dice, vamos a dramatizarlo un momento. Él está viniendo a secar. Después de un rato escucha un montón gritando, buenas tardes, padre. Los sacerdotes están pasando, escucha a unos sacerdotes diciendo la idea misma, ese es Belcebú entrando a la ciudad para interrumpir nuestras iglesias. Él no hace otra cosa sino hablar mal, pues nosotros sabemos que los días de los milagros pasaron. Él solo echa fuera demonios por Belcebú. Él es un adivino, así es como él sabe quién lo tocó y por el estilo. Pues él no es sino Belcebú, y él está ungido con el diablo, y él solo tiene al diablo para que lo ayude. Estos fariseos pensaban así de Jesús. Pero Jesús mismo un día los confrontó y los dijo, ¿Cómo yo siendo hijo de Belcebú puedo expulsar a otros demonios? Significa que el reino del demonio está dividido entre sí. Entonces ahí podemos ver que los fariseos hubieran podido tumbar a Bartimeo con esa idea, con esos murmullos.
con esos comentarios hubieran podido tumbar a Bartimeo, tumbar esa idea de poder ser salvo, pero no fue así. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si un no cristiano hoy en día escuchara exactamente esas mismas palabras, ese mismo comentario, estuviera confundido y si mejor decidiera apartarse, diciendo no, entonces de gana pierdo mi tiempo. Y así pasa varias veces. Y así empieza a pasar hoy en día, que varias iglesias, denominaciones, una señala a la otra, diciendo que esta iglesia está mal, tiene una falsa doctrina, y a veces, y en redes sociales, por ejemplo en las plataformas de video, como TikTok, Instagram, a mí me pasa que yo muchas veces veo que entre denominaciones empiezan a discutir entre sí, de que el pentecostal señala al trinitario, de que el trinitario señala a los católicos, y así entre sí, entre todos empiezan a discutir, ver, y empiezan a decirse, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, pero no saben que el único que tiene la verdad es Jesús. Amén. Porque Él incluso lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y esto ciertamente puede confundir a cualquier persona que no es un creyente, pero para un hijo de Dios, Él le acercará algo para poder calmar el hambre que existe en su corazón. Y otra cosa que yo podría decir, disculpe que me tome a mí como ejemplo mismo, pero si yo me pongo a pensar a lo que salí de denominación, a lo que salí de esa iglesia anterior, yo tranquilamente hubiera podido ingresar a otra misma iglesia evangélica, a otra misma denominación, o hubiera podido escuchar a trinitarios, hubiera podido escuchar a pentecostales y tratar de unirme a ellos también. Hubiera podido hacer eso, pero no fue así. ¿Por qué? A lo mejor Dios vio que había algo aquí, que tenía hambre. A lo mejor Dios vio que en el corazón había algo clamando por saber la verdad, por saber cómo funcionan las cosas. Porque ciertamente a veces uno se harta de que el que está al frente solo diga, verán, ya póngase a cuentas que Jesús ya viene, Jesús ya viene, Jesús ya viene, pero el que está al frente a veces ni siquiera sabe en qué tiempo está hablando, no sabe en qué tiempo está, no sabe de lo que está hablando, y lo único que se propone es a repetir lo que otros grandes predicadores en el pasado han dicho. Y a veces uno se harta de escuchar solo eso, y meterse en la mente de que Jesús ya viene, y decirse, bueno, yo leo la Biblia, ya. Pero uno cuando viene y lee el mensaje y lee estas cosas, dice, no he estado en la verdad, no he estado creyendo realmente en lo que es. He estado viviendo básicamente en una mentira, y yo sinceramente pensé eso, que estaba viviendo, escuchando una mentira. Porque a lo mejor el pastor de la anterior iglesia me decía, sí, Jesús ya viene, pero aquí es donde vine a darme cuenta en qué tiempo estoy. Y yo ya sé que Jesús ya viene, pero ¿por qué Él ya va a venir? Yo ya entiendo eso. Amén. Las cosas que antes yo no podía ver, cosas que antes yo no podía entender, ahora las estoy viendo y ahora las estoy entendiendo. Amén. ¿Por qué? Porque había un hambre y Dios puso el medio necesario para calmar esa hambre. Y así mismo es con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando palabra. Dios vio que había un hambre en uno de ustedes. Dios vio que había una necesidad en cada uno de ustedes. Y puso el medio correcto, puso un medio para poder conectar con ustedes. Y debemos darnos cuenta de que Dios pone los recursos, y nos damos cuenta ahora de que no es una iglesia la que nos va a salvar, no es el hermano de lado el que nos va a salvar. Incluso he escuchado y he visto demasiados comentarios, yo voy a orar por tal persona, para que cuando Dios venga, yo y esa persona vamos a ser salvos. Y no es así. La salvación es individual. Amén. Dios mismo ha bajado a cada uno de nosotros hoy, recuerden, ha bajado a cada uno de nosotros. Y eso que teníamos allá en eternidad ha venido otra vez a nosotros. ¿En forma de qué? En forma de amor. Un amor genuino. Ese amor que no es para atacar al que está allá afuera. Ese amor que no es para atacar al que está allá al lado. Ese amor que es un amor que no nos hará presumir de las cosas que tenemos, de las cosas que nos pasan en la vida. Es un amor que Dios nos permite tener. ¿Para qué? Para reflejar al mismo Dios en nosotros. Ese amor
que Dios nos permite a nosotros tener es Él manifestándose en cada uno de nosotros. Ese amor genuino es el que nosotros debemos transmitir a los demás, porque como lo tratábamos el otro día, cuando nosotros tengamos ese amor genuino no va a hacer falta hablarlo, tan solo con nuestra forma de ser ya lo vamos a expresar y los demás se darán cuenta de ese amor. Y no sé si han escuchado que últimamente pasó una noticia y habían muchos, podríamos decirlo, ciegos. Muchas personas que estaban creyendo en cosas que no son. Pero hubo una noticia, no hace mucho, que decía el 25 de septiembre ya va a ser el rapto, prepárense, ya viene. Muchas personas ciegas que no sabían la verdad, no tenían la verdad, no sabían para dónde iban, decían, sí, ya va a ser esto, ya va a ser el rapto, ya me voy a preparar. Y incluso hubo varias noticias de que muchas personas cogieron sus pertenencias, las dejaron en la calle y dijeron, cojan lo que ustedes quieran, a mí ya no me hace falta, yo ya me voy en el rapto. Y decían así, pasaban así, y había personas angustiadas. Pasó el 25 de septiembre, no sucedió absolutamente nada. Y nosotros podemos ver, aquí tengo 3 escrituras que hablan sobre esto. Romanos 3:4, en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo el hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El predicador que estaba propagando esta noticia, ¿por qué la gente decidió creer en la boca de un hombre? Cuando incluso escrito en la Biblia está, nadie sabe cuándo será la hora ni el día, ni siquiera los ángeles, solo el Padre lo sabe. Amén. Pero ¿qué dice en Apocalipsis 16:15? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Qué dice? Vengo aquí como un ladrón. Un ladrón cuando va a robar, cuando entra a una casa, no está con un parlante diciendo, hey vecinos, voy a robar esta casa, vengan a verme. No. Un ladrón cuando va a robar en una casa se entra callado y sale callado a sí mismo para que no lo descubran. Nosotros podemos ver de que cuando Jesús murió y resucitó, murió en público, sí, todos lo vieron crucificado, todos lo vieron ahí, básicamente su cuerpo. Pero cuando Él resucitó no resucitó para todo el mundo, Él resucitó solamente para sus hijos, para un grupo escogido, un grupo predestinado. ¿Sí? Y haciendo un recuerdo de la anterior prédica que tuvimos del hermano Juan, Ruth 3:14, durmió pues a sus pies hasta la mañana y se levantó antes de que los hombres pudiesen reconocerse a unos a otros. ¿Qué nos decía el hermano Juan? Cuando pasa el rapto, ellos cuando sucede el rapto nadie se dará cuenta, pero cuando ya se den cuenta el rapto ya habrá sucedido. Dice, no se reconocerá antes de que pudiesen reconocerse a unos a otros. Cuando ellos se reconozcan, las cosas ya habrán pasado. Y así lo dice la palabra del Señor. Vamos al 47. Y oyendo que Jesús Nazareno, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El hermano Branham dice, después de un rato él escucha un montón de gritos y exclamaciones, Hosana. Alguien que le creyó a él puedo escuchar a los sacerdotes decir, escuchen ese montón de radicales, escuchen, miren quién lo sigue a él, miren quién viene a sus reuniones, esos pobres rechazados. Pero nosotros vemos en Marcos 12:37, y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Esta era la clase de personas con la que Jesús se juntaba, esta era la clase de muchedumbre con la que él estaba. Eso muestra que no hay nada en él. Es una pena que no se hayan dado cuenta de quién era él. Me pregunto si hoy en día no es esa una gran cosa hoy. También, amigos cristianos, simplemente no nos damos cuenta de quién es Él, no nos damos cuenta de que Él es el mismo hoy como lo fue en aquel entonces. Y recordemos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice, el ciego Bartimeo escucha que Jesús de Nazaret está pasando. Él en ese momento se pone a pensar, esta es mi oportunidad para ser salvo, esta es mi oportunidad para curarme, para recuperar esa vista. Él dice, Él no volverá a pasar por aquí, esta es mi única oportunidad. Y ahí es donde viene
algo empieza en él a saltar, algo empieza en él a hacer un escándalo dentro de él. Y dice el hermano Branham, como sabemos eso, esta noche que no hay hombres y mujeres sentados aquí con esa única esperanza, puede ser que él no vuelva a pasar por aquí. Entonces él tomó sus harapos, él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez el estruendo de la gente y los gritos, Jesús nunca escuchó su voz, pero él pensó, oh, me va a pasar de largo. Oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, en un estudio profundo, su rostro estaba fijo hacia Jerusalén, y siendo el Hijo de Dios sabía que él debía ir a Jerusalén y ser crucificado allí en unos pocos días. Pero el hermano Branham dice, amigos, ¿saben algo? Usted y yo tenemos algo, parte de la culpa, que él estuviera en ese camino aquel día. ¿Sabían ustedes eso? Nuestro pecado y enfermedad lo pusieron en ese camino, ese día, yendo al Calvario. Y si nosotros leemos, ahí mismo en Marcos, pero en capítulo 45, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos damos cuenta de esto que el hermano Branham está diciendo. En parte nosotros tenemos en parte nosotros contribuimos para ponerlo a él en ese camino, en ese sitio. Nosotros lo pusimos ahí, porque de no ser por él, nosotros ¿dónde estuviéramos? Sí. Tendríamos que seguir pagando un precio demasiado alto por nuestros pecados. Y dice, allí él va, caminando lentamente, vivió en otro mundo que el hombre no lo entendió cuando él habló. La gente dijo, oh, tú hablas en parábolas. ¿Quién puede entender lo que tú dices? Tú nunca nos respondes correctamente, no podemos entender, háblanos claramente. Él les daba algo en una palabra retorcida y se iba, seguía caminando, no le entendían. Él no era del mundo y ellos eran del mundo. ¿Por qué no le entendían? Porque estaban en diferentes mundos. Y Jesús daba esas parábolas, no para que todo el mundo lo pudiera entender, sino solo para que los hijos de Dios pudieran saber y pudieran entender las cosas. Amén. Y nosotros aquí en este punto nos ponemos a pensar esa angustia del ciego que tenía, porque él decía, no, Jesús me va a pasar, hay mucho ruido, él no me puede escuchar, él no puede escuchar cómo grito, él no puede escuchar cómo estoy clamando. El ruido no nos permite escuchar, y a veces, y si nosotros ocupamos este ejemplo natural para tipificar lo espiritual, a veces esas voces del enemigo en nuestra cabeza no nos permite escuchar la voz de Dios correctamente como debe ser. Lo escuchamos distorsionado. Sí es. A veces el enemigo trata de hablar a la mente de uno mismo y dice, ¿qué vas a hacer tú? Ya, mira, estás fallando una vez, estás fallando otra vez, fallas en lo mismo y empiezan a venir miles de voces, es que tú eres así, tú crees que Dios te sigue amando por ser así, tú Dios que Dios dará la vida por alguien como tú, y así empiezan a venir miles de voces, y entre tanto ruido uno no logra escuchar lo que Dios quiere decirle a uno. Entre tantas voces que uno tiene en la mente, o a veces uno no puede escuchar la verdadera voz de Dios. Pero hermano, tenga en cuenta de que Dios constantemente cada día está hablando a su vida. De una manera u otra, Él está hablando a usted, porque Él sabe que lo necesita. Él no vino a justos, Él no vino a perfectos, Él vino a personas, a gente enferma, a gente necesitada, a gente perdida. Amén. Vino por mí, amén. Específicamente vino por sus hijos, porque Él sabía que sus hijos iban a estar perdidos en un mundo donde ellos no encajaban. Hay veces en las que nosotros podemos decir, yo no soy digno de estar en la presencia de Él, no soy lo suficientemente bueno para estar con Él, no soy lo suficientemente perfecto como para que Él me llame, pero no nos estamos dando cuenta que Él mismo nos dice, tú eres mi hijo, yo por ti di la vida. No nos damos cuenta que Él mismo nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gracias, Señor. Y aquí podemos ver que cuánto habrá tenido que gritar Bartimeo para que Jesús lo escuchara. Y Jesús estaba rodeado de todas esas personas adorándolo. Y asimismo estaba rodeado de esos sacerdotes que lo criticaban, de esas personas que le daban esos malos comentarios y seguían pidiéndole señales, le seguían diciendo, a ver, si tú eres hijo de Dios, haz que en este mismo momento llueva. A ver, si tú eres hijo de Dios, haz que esto pase, haz que esto suceda.
Y había muchas personas tratando de decirle eso. Pedían señales a pesar de que él ya había sanado a muchas personas. Seguían pidiendo señales a pesar de todas las cosas que él hizo ya. Esas personas, lo único por lo que se guiaban era por los ojos. No trataban de creer. Ellos ni siquiera creo que hacían el esfuerzo por creerle. Porque incluso si una persona del mundo viene acá, va a creer que estamos locos, creyendo en algo que ni siquiera vimos, porque nosotros no vimos cómo Jesús murió, nosotros no vimos cómo Jesús resucitó, nosotros no vimos esos grandes milagros que Jesús hizo en su tiempo, pero aún así nosotros estamos aquí creyendo que Él sigue vivo. Amén. Sin embargo, nosotros seguimos aquí esperando fielmente, esperando a que Él nos ocupe, esperando a que Él se derrame sobre nosotros. Amén, Señor. Y podemos leer en el 48: y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí nosotros estamos viendo, el ciego Bartimeo estaba gritando, el ciego Bartimeo estaba clamando. El hermano Abraham nos decía que era un anciano. Cuando una persona llega a una edad más avanzada, uno se da cuenta que ya no tiene las mismas fuerzas. ¿Cómo habrá tenido esa garganta el ciego Bartimeo ya raspándose, ya quedándose afónico de tanto gritarle: Jesús, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí? Pero las personas que estaban a su alrededor, ¿qué le decían? Le reprendían, le decían: cállate. ¿Qué quieres que piensen que eres un fanático? ¿Qué quieres que piensen que eres uno de esos que andan por ahí gritando peor que qué? Y sí, a lo mejor estas personas no le decían de una mala manera, no lo decían con un motivo malo, no le estaban tratando de reprender porque sean, como quien dice, se crean mejor. A lo mejor ellos solo querían que él que Jesús o sus discípulos no piensen que Bartimeo era parte de ese grupo de fanáticos y así. Pero aún así, ¿qué hizo el ciego Bartimeo? No le importó, él siguió clamando. Muchas personas le decían: silencio, siéntate. Muchas personas le decían: los días de los milagros ya pasaron, pero algo había dentro de él que lo motivaba a seguir clamando. Dice el hermano Abraham: él se hizo oídos sordos a ellos. Él dijo: tú, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi única esperanza se está alejando de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, un hombre ciego. Y aquí podemos ver, algo tocó al maestro, y la fe de este pordiosero siguió ciego, harapiento, detuvo a Jesús en su camino. Hará la misma cosa esta noche, dice el hermano Abraham. Algo llamó la atención del maestro. No debe haber sido sus gritos, no debe haber sido a lo mejor que le tiró una piedra por ahí para que le volteara a ver. Algo llamó la atención del maestro, pero ¿qué fue? Fue la fe. La fe, amén. Esa fe fue la que llamó la atención del maestro. ¿Y qué dice en el 49? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El 50, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sí se acuerdan lo que estuvimos leyendo en un principio? Que el ciego Bartimeo era un mendigo, solo tenía sus limosnas. Con eso es lo único con lo que vivía, y con la noche lo único que tenía para taparse era su capa. ¿Qué dice aquí? Entonces arrojando su capa, cuando él se levantó para poder ir donde Jesús, porque él lo estaba llamando, había logrado tener esa audiencia con Jesús. A él no le importó coger su capa y tirarla a la pared. A él no le importó coger su capa, doblarla, dejarla en un lugar donde él pueda recogerla más después. No, dice que solo arrojó su capa. Si nosotros nos damos cuenta, un mendigo no tiene nada. Un mendigo con lo único que vive es su ropa y a veces con sus limosnas. No tiene absolutamente un techo, un ganado, no tiene cosas materiales. Este ciego Bartimeo era un mendigo, solo tenía su capa para las noches, para abrigarse del frío. Pero a él no le importó que su capa era lo único que lo acompañara. Cuando Jesús le llamó a una audiencia, él cogió su capa y solo la abandonó, la arrojó. Sí, dice,
El ciego Bartimeo solo tenía su capa para poder cubrirse del frío. Cuando logró tener una audiencia con Jesús, dejó lo único que lo acompañaba porque sabía dónde estaba yendo. Amén. Dice, hermano, esta noche solo tengamos esa audiencia con Jesús esta noche. Pedid. Él dijo, y recibiréis lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pidamos una audiencia con Él esta noche. Nosotros podemos ver eso en Juan 14:13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ya vamos a ir bajando, ya vamos a ir cerrando. Entonces, aquí nosotros podemos ver, Bartimeo era un anciano en situación de calle, no comía bien, no dormía bien. Si una persona no come bien, si una persona no se alimenta bien, no tiene las vitaminas suficientes, uno se pone débil. Pero aún así, en esa debilidad, tenía esa capacidad por seguir gritando, por seguir clamando. Esos brazos harapientos. Pero cuando él detuvo a Jesús, sabía que logró tener esa audiencia con él y poder hablar con él. Y aquí, siguiendo con lo que el hermano Branham dice, a lo largo de su mundo oscuro se fue precipitando hacia el lugar de donde provenía el sonido, sin saber cómo iba a regresar por esa multitud, cómo iba a solucionar eso, cómo iba a encontrar su saco harapiento. Eso no le importó a él, lo principal era llegar a Jesús de inmediato. Sus viejas manos huesudas se extendían moviéndose hacia el lugar donde escuchaba la voz. Jesús no dijo, él dijo, ¿qué quieres que te haga? No le reprendió, él no le dijo, Bartimeo, ¿eres fariseo o saduceo, publicano, o qué eres, Bartimeo? A Jesús no le interesaba eso. Un hombre en necesidad tuvo la suficiente fe como para detenerlo. Él no dijo, ¿perteneces al concilio de Sanedrín? ¿Eres un buen miembro de iglesia? Él dijo, ¿qué quieres que te haga? Ahora, tú me detuviste, yo no sé, mi padre no me lo ha mostrado, pero ¿qué quieres? Dice Jesús. A él no le importó a qué grupo pertenecía, no le importó si daba el diezmo, no le importó si daba la ofrenda, no le importó si cada domingo asistía a la iglesia. Lo único que a él le importaba es que ese pobre hombre, en esa situación en la que estaba, que a pesar de que no comía bien, no dormía bien, estaba en esa situación de calle, tuvo suficiente fe. A veces uno ve a esos grandes líderes y dice, no, es que ellos están bien vestidos, ellos asisten todos los días a la iglesia, ellos deben tener un montón de fe, pero a veces no es así. Él dijo, Señor, que recobre la vista. El hermano Branham dice, amén. En el fondo de su corazón daba vueltas. Ellos me dijeron que los días de los milagros han pasado, pero yo creo que algo va a pasar. El hermano Branham dice, el ciego Bartimeo no estaba dudoso de lo que quería. Bartimeo no le estaba preguntando al Señor, diciéndole, Señor, ¿será que yo puedo recobrar la vista? Señor, ¿será que cuando yo llegue allá a eternidad recuperaré la vista? ¿Cómo es el cielo? El ciego Bartimeo no estaba dudoso de lo que quería. No le estaba diciendo, Señor, ¿habría la posibilidad de que yo recupere la vista? Señor, ¿habrá cómo tú pongas tu mano en mí y me ayudes? No, él le dijo lo que quería. Bartimeo fue seguro y le dijo, quiero recobrar la vista, Señor. Salir de esa oscuridad, salir a la luz. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Se dio vuelta y siguió caminando, subiendo por el camino. El hermano Branham dice, puedo ver al anciano, ciego Bartimeo, él está trastabillando en lo oscuro. Caminó y se apartó de la multitud y dijo, veamos, ahora sí puedo ver mis manos, creo que lo estoy. Él ya me dijo lo que es la palabra, Él es Dios, lo que Él dice es verdad. Se esperó un momentito, la multitud iba subiendo por el camino y dijo, veamos, Él me dijo, conforme yo creyera, yo creo, ahora veo. Ciego Bartimeo recupera la vista. Pero ¿qué nos dice el final? El final nos dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y luego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego Bartimeo, después de recobrar la vista, no dice que cogió su capa y se fue a testificar, se fue a otro lugar. No dice que el ciego Bartimeo, después de ser sanado, dio vueltas de regocijo, se alegró y después se fue. No dice que él después de eso lo siguió. ¿Pero por qué lo habrá seguido? Porque algo en su corazón estaba saltando, algo en su corazón ya le dijo, este es el hombre que tú debes seguir, este es el hombre al que de verdad debes creer. Amén. En este mundo, a veces nosotros somos Bartimeo, estamos buscando esa audiencia con Dios, pero antes de tratar de buscar esa audiencia con Dios, nosotros tenemos que creer firmemente
Y cuando por fin nos llame a dejar todo, correr hacia Él como Bartimeo, que solo tenía una capa, lo dejó y se fue donde Él. Estamos cegados por un mundo superficial, ofrece placeres pasajeros, cosas que aparentan ser bonitas, pero detrás de eso se esconde una gran mentira. Y solo podemos pensar de qué podrá servirle a una persona el mundo entero, si por andar en el mundo pierde su entrada allá a eternidad con Dios. No sirve de absolutamente de nada. Jesús esta noche está pasando y no va a volver a pasar por aquí. Haga lo posible por tratar de llamar su atención. Tenga esa fe suficiente como para que Él voltee a verle a usted y le ayude, le cumpla lo que usted tanto está anhelando en su corazón. Aquí nosotros, solo pónganse a pensar, podremos estar sucios, podremos estar caídos, derrotados, como quien dice, enlodados, pero aún tenemos esa esperanza, porque no sé si recuerdan, cuando Jesús fue sacrificado junto a Dimas y Gesta, para Dimas hubiera podido parecer el fin. En su mente a lo mejor pasó un pensamiento y dijo, ya hasta aquí llegué, ya no tengo salvación, ¿qué podré hacer? Pero que a su lado se dio cuenta quién tenía a su lado. Él se dio cuenta quién estaba crucificado a su lado. Y el que le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y por la gracia del Señor, él fue salvo. Amén. Él logró tener esa audiencia con Dios. Él logró tener esa audiencia con Jesús. ¿Quién más también logró tener esa audiencia con Jesús? Fue Sansón. Sansón, cuando le quitaron los ojos, cuando estaba amarrado ese molino, él ya no tenía nada. Él ya estaba, a lo mejor en su mente dijo, ya no tengo nada más que hacer, pero él clamó. Le dijo, solo una vez más, Señor, solo una vez más. Y Dios le dio la fuerza. Y en el mensaje, solo una vez más, Señor, en el párrafo 57 dice, y la única cosa que ustedes tienen que hacer para saber que Él está aquí es hacerse usted mismo a un lado. ¿Ven? Entre tanto que ustedes estén en el camino, Dios no puede hacer nada por ustedes. Cuando ustedes piensan sus pensamientos, entonces los pensamientos de Dios no tienen una oportunidad. Pero si ustedes dejan de pensar sus propios pensamientos y piensan los pensamientos de Él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo Él. Si hubiera alguna alabanza, si hubiera alguna virtud en esto, pensad, no lo que alguna iglesia vaya a decir al respecto, sino en lo que Dios dijo al respecto. El hermano Branham dice que si nosotros nos hacemos a un lado, Dios va a venir a la escena. Si nosotros dejamos de tener nuestros propios pensamientos, Dios va a bajar en uno, se va a vaciar en uno. Y a veces es difícil tratar de abandonar nuestros propios pensamientos porque las cosas del trabajo, las cosas que a uno le aturden, de que ya es que el estudio, es que la universidad, es que el trabajo, mañana tengo que pagar, pareciera imposible tratar de tener el pensamiento de Dios, tratar de dejar esos pensamientos para que el pensamiento de Dios venga a uno. Parece imposible, pero no es difícil, no es imposible de alcanzar. Yo sé que no podemos hacer esto de la noche a la mañana, pero si nosotros entendiéramos que no es con nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a vencer, nosotros nos daríamos cuenta de que Dios va a empezar a obrar en nosotros. Porque si nosotros nos hacemos a un lado, si nosotros nos volvemos sencillos, humildes, Él va a empezar a trabajar en uno. Dios no trabaja en gente orgullosa, Dios no trabaja en gente que se cree demasiado. Dios trabaja en gente humilde, en gente que solo tiene ansias de seguirle a Él. Porque ¿acaso no han visto un niño chiquitito? Cuando ve a su hermano mayor trata de imitarle, lo ve ahí haciendo sus tareas y el niño chiquito trata de coger una hoja, un esfero, y él también trata de hacer con el mayor esfuerzo. Así mismo debemos tratar de ser nosotros, tratar de imitar a Él como es, tratar de imitar a Dios tal y como es, tratar de dejar hacernos nosotros mismos el punto principal de nuestra vida y empezar a hacer a Dios el punto principal de todo. Amén. Amén, hermanos. Entonces pongámonos de pies y vamos a orar por esta palabra. Amén. Señor Padre amado, mira que tú diste tu palabra a tus hijos. Amén. Mi Señor, yo a lo mejor, Señor,
Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, y tú sabes lo que cada uno necesita. Mi Señor, yo profundamente creo que, mi Señor, yo de ver tantas denominaciones, tantas personas tratando de discutir, diciendo es que yo, mi Señor, yo solo quiero decirte que seas tú, mi Padre. Amén. Ya no ser yo quien viva, sino tú. Amén. También me quiero volver un prisionero de ti, así como Pablo, mi Padre. Porque yo ya estoy cansado de hacer mi propia voluntad, de hacer lo que yo mismo quiero. Solo quiero tu voluntad en mi vida, mi Señor. Así Amén. mismo te pido por todos los hermanos que están aquí. Ayúdales. Dales más amor, mi Señor, para que ellos logren entender, mi Señor, hacia dónde están yendo, hacia dónde van a llegar. Dales, mi Señor, esa fortaleza para continuar en la lucha, continuar en la batalla, que a pesar de que este mundo nos está poniendo estas trabas, estas piedras de tropiezo, mi Señor, a pesar de que el mundo casi siempre nos está ahí tratando de cazar, el enemigo está tratando de hacernos caer, mi Señor, tú darnos tu fuerza, mi Señor. Amén. Tú darnos esa fortaleza, mi Señor, esa valentía para que cada vez que necesitemos ayuda, correr, mi Señor, hacia tus brazos, donde nos sentimos seguros, mi Padre. Que este mensaje, mi Señor, sea para todos los hermanos que están aquí, para que lo necesiten, mi Señor. Amén, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Padre, a continuar firmes en la lucha. Mi Señor, lo único que te pido, mi Padre, es que si un hermano aquí está con esos pensamientos de que te ha fallado y no puede acercarse, tú le hagas entender, mi Señor, de que en este momento, esta noche, puede tener esa audiencia contigo. Amén. Hazle entender a cada persona aquí de que tú solo vas a pasar una vez, no vas a regresar. Y este es el momento preciso para poder llegar a ti, mi Señor. Es el momento preciso para que algo en nuestro corazón empiece a hacer saltar y logremos llamar tu atención. Amén. Mi Señor, solo te pido que cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, sienta esa necesidad de ti, sienta esa hambre, mi Señor, para que tú pongas el medio necesario para poder llegar a ti, mi Señor, Amén. mi Padre. Te doy las gracias, mi Señor, porque a lo mejor hay veces en las que yo no quiero estar parado aquí al frente, mi Señor, porque tengo miedo de decir algo que no sea correcto, mi Señor, pero quiero entender, mi Padre, que tú eres tú hablando, no soy yo. Amén, Señor. Yo me hago a un lado para que tú puedas venir con tu mensaje. Yo me hago a un lado para que tú puedas llegar a tu pueblo, mi Señor. Quiero ser ese vaso, mi Señor, en el que te puedas derramar. Y así mismo ruego por estos hermanos, mi Señor, por mis hermanos, que ellos también sean vasos limpios en los cuales tú también te puedas derramar sobre ellos, mi Señor. Te doy las gracias, mi Padre, por esta noche, este mensaje. Y el momento que vayamos a salir, mi Señor, sé tú guiándonos en nuestros hogares y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, mi Señor. Gracias porque has sido fiel y a pesar de todas las cosas nunca nos haces faltar nada, mi Señor. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, bendice a todos los que estamos aquí. Amén. Amén, mis amados hermanos. ¿Cuántos el Señor habló hoy en nuestra vida? Amén. Creo que en cada servicio que hay, en cada culto que tenemos, el Señor sabe nuestras necesidades. Y Él viene y habla. Él viene y abre el vaso para poder depositarse ahí y empezar a hablar lo que tenga para su pueblo. Amén. Contaba el hermano la historia de los becerros, de los toros. No nos alejemos, hermanos. A veces nosotros, el enemigo viene y nos pone en la cabeza a nosotros que tal hermano de estar diciendo esto, o acá tal hermano yo le vi medio raro. Yo creo que ninguno de nosotros, digo ninguno porque ni siquiera tenemos esa valentía de acercarnos al hermano y decir, hermano, yo siento esto por ti. Oremos. Todavía somos cobardes y dejamos que el enemigo entre, nos toque y nos quedamos ahí, no hacemos nada. Hoy estuve escuchando yo un mensaje y decía el hermano Branham
Primero usted tiene que arreglar las cosas con la persona que usted cree que tiene el problema. Y luego puede hablar con Dios. Dios no puede arreglar ese problema si usted no arregla ese problema con la persona con la que tuvo. Él no puede hacer nada. Así usted le pide, Él no va a poder hacer nada. Entonces Él dice, yo le hice mentir a mi esposa. Él tenía que ir a orar por una niña. Y Dios le dijo, tú no puedes orar así, porque tú mentiste, le dijo. Entonces el hermano Branham dijo, no, tengo que ir a remediarlo. Y le fue y le pidió perdón a la esposa. Habló con la esposa y le dijo, mi amor, perdóname, porque yo te hice mentir. Ahora, Señor, te pido que tú me perdones a mí. Entonces empezamos a caminar. Un poquito sobre lo que el hermano habló y dice aquí, ese cordero son tus ojos, tú no tienes ojos, sino ese cordero ciego Bartimeo. Tú has entrenado a ese cordero para que te guíe. Dijo, ese cordero, esos son tus ojos, te guía alrededor. Tú no tienes ojos, sino esos. Él levantó sus manos débiles y dijo, oh, sumo sacerdote, Dios proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Y él ofreció su sacrificio. Un día frío de noviembre, él estaba sentado allí con frío. En ese viento, él escuchó un ruido. ¿Qué era? Dios había provisto un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Eso es correcto. Y Dios tiene ese mismo cordero provisto esta tarde para cada uno de los que están aquí sentados. ¿Creen ustedes eso? Él tiene un cordero provisto para cada uno de ustedes. Él está aquí para dárselo a usted. Él dará a usted el poder de su bendición. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que es su espíritu. Él está aquí. Y Él hará exactamente lo que le hemos pedido que haga. ¿Lo creen ustedes? Nosotros estamos en nuestra jornada. Dios tiene su cordero provisto. La roca ya está herida. Las aguas están fluyendo libremente. Bebamos de ella ahora mismo. ¿Quieren ustedes? Todo lo que tengan la necesidad de Cristo Jesús, incline su rostro, dice. Amén. Ese mismo Dios que estuvo ahí, ese mismo Dios hoy está aquí. Lastimosamente que a veces estamos tan cómodos que no tenemos necesidad y no tenemos fe a veces. Amén. Entremos en esa fe que hablaba el hermano. Entremos en esa fe del ciego Bartimeo. Pero empecemos primero arreglando cosas que necesitamos arreglar. Cositas pequeñas que parecieran que no significan nada son las que más daño nos hacen, más nos lastiman, más están hiriendo nuestro corazón. Y a veces no nos dejan llegar a esa fe que necesitamos para poder abrir los ojos y ver. Estamos completos, tenemos manos, pies, vemos. Y a veces no nos ponemos a pensar cómo está nuestro corazón. Tenemos esa fe. Como dijo el hermano, fallamos. Yo ayer me levanté muy enojado. Estuve muy enojado. Y mi esposa oramos y me dice, mi amor, tranquilo. Y me olvido que Dios es mi proveedor. Y quiero hacer con mis fuerzas todo lo que yo esté a mi alcance, sabiendo que yo no puedo hacer nada. Sabiendo que si Dios quiere me cierra las puertas y no me provee nada. Pero mi mujer, mi esposa me dice, mi amor, entra en esa confianza. Usted estaba hablando de la confianza, ¿dónde está? Y empiezo a caminar nuevamente. Y digo, Señor, perdona, porque dudo de ti. Empiezo a dudar y empiezo a caer ya en desesperación. Y el diablo empieza a hablar a mi mente. Y empieza a decir, no, pues, es que no tienes trabajo, ¿cómo vas a pagar las deudas? Es que no tienes salud. Es que no tienes economía. Es que cada vez que vas al culto vuelves y te enojas. Es que cada vez que... A mí me ha pasado eso. Y el enemigo me ha dicho, ¿cómo vas a dar un mensaje? ¿Cómo está tu vida? O sea, vas a dar un mensaje y sigues mal. Vas a llevar alabanzas. Hoy estuve muy nervioso. No sé qué pasó. Según yo había repasado en el día. Y me puse muy nervioso. Y en lo que estaba alabando el enemigo pone, pero ni siquiera repasas bien y te paras aquí en el púlpito. Entonces, hermanos, entremos en esa confianza. Amén. Entremos en esa fe. Entremos en eso que necesitamos para nosotros poder avanzar. No nos quedemos. No nos quedemos solo con lo que decimos, o con lo que dice el pastor, o con lo que dice el hermano, sino avancemos. Y tengamos esa audiencia que dijo el hermano, esa conferencia que habló el hermano Branham, ese encuentro espiritual.
con el Señor Jesucristo, empezar a verlo a Él, empezar a ver esa fe y que no nos importe despojarnos de todo, botarla. El ciego Bartimeo, la capa era lo único que él tenía y la botó y dijo: yo me voy a postrar. Qué miedo tenemos nosotros de arrodillarnos ante el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, arréglame. Sino que a veces somos muy cobardes y no queremos pedirle paciencia porque van a venir pruebas, no queremos pedirle que nos dé cosas porque van a venir cosas más malas. El enemigo nos está escuchando. ¿Quieres paciencia? Bueno, pues ahí está. ¿Quieres que tus hijos se porten bien? Los voy a portar más malcriados. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Quieres acá? Y el enemigo va a seguir golpeándonos. Y a veces por cobardía solo nos quedamos y ni siquiera le pedimos, decimos: Señor, manténme así. No, hermano, párate duro. Despójate de lo que tengas y dile: Señor, aquí estoy. Amén. Amén, mis amados hermanos. Cantemos una alabanza: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Yo creo que nos hace falta conocer al Espíritu Santo y que Él descienda sobre nosotros. Amén. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que te he fallado y tu gracia he descuidado, ven y renueva todo lo que hay en mí. Una vez más, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que te he fallado y tu gracia he descuidado, ven y renueva todo lo que hay en mí. Como paloma con tus alas, hoy desciende. Como el aceite derramado, úngeme. Y como fuente de agua viva, hoy sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tus alas, hoy desciende. Como el aceite derramado, úngeme. Y como fuente de agua viva, hoy sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Miren sus rostros, hermanos. Entren en esa conferencia que tienen con el Señor. Entren en esa confianza de Él. Entren en lo que ustedes están anhelando en su corazón. Pero entre, dígale, pídale a Él. Pídale que no salga como entró, sino que la palabra haya tocado su corazón, que algo haya entrado y usted pueda tener esa confianza, esa conferencia con el Señor. Amén. Amado Dios y buen Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por el vaso, por la palabra, Señor, porque, Padre, hoy te has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que en este pueblo, Padre, pequeño, pero hay mucha necesidad, Señor. Padre Santo, mira el anhelo de cada uno de mis hermanos, Señor. Mira el anhelo de cada una de mis hermanas. Padre, cuántas cosas, Señor, que el enemigo ha puesto en nuestras cabezas. Ha venido y nos ha golpeado. Ha venido, Señor, y nos ha puesto cosas
pensamientos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor, a tener esa confianza, Padre Santo, de que tuvo el ciego Bartimeo, Señor. Padre, Él fue a dar lo único que Él tenía, Señor. Sus ojos, Padre. Él lo dio todo, Padre Santo. Padre, ayúdanos a nosotros a despojarnos, Padre, y entrar en esa confianza, Señor, de que tú vas a proveer, de que tú serás nuestro guía, de que tú serás nuestros ojos, de que tú vas a estar con nosotros día a día, Señor, avanzando en esta jornada, Padre Santo, en la que el enemigo nos está atacando, Padre Santo, por todos lados, Señor, con enfermedades, con economía, con problemas, Padre Santo, con cosas, Señor, con tribulaciones, Padre. Pero, Señor, ayúdanos a encontrarnos en la palabra, Padre Santo, firmes en la palabra, Señor, y poder, cuando Él venga, poder, Señor, sacar la palabra y decirle, Señor, aquí estoy. Ok, ¿quieres pelear? Ven, pelea. Yo tengo la espada de la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar en esa confianza, Padre Santo. A veces ni siquiera tenemos palabra para poder defendernos contra las acechanzas del enemigo. Padre Santo, ahora nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, Señor. Danos esa palabra, Señor. Ayúdanos a entrar, Señor, en esa revelación que necesitamos, Padre Santo, en ese entendimiento pleno que necesitamos, Señor, para estar vigilando todos los días, Señor. No solo los días de culto, no solo los días de transmisión, sino todos los días, Señor, a toda hora, vigilando, Señor, y darnos cuenta qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, y sacar la palabra, Señor, y empezar a luchar, Señor, como unos guerreros que somos, Padre. Padre Santo, yo creo que si fuéramos cobardes, más de uno ya se hubiera ido de aquí, Señor, pero hemos estado parados, Padre Santo. Hemos estado confiando, Señor, en tus promesas, Padre Santo. Hemos estado confiando, Padre, en que tú vendrás y restaurarás todo, Señor. Padre, hemos estado confiando, Señor, que para nosotros esto no es un libro de historia, Señor, sino que es un libro lleno de promesas que vas a dar a tus hijos, Padre Santo, que confíen en ti. Eso estamos confiando, Señor. Padre, ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme a tus escrituras, Padre Santo. Padre, de nada sirve tener tanto conocimiento si nuestra vida no refleja algo, Señor. Padre, ayer le decía a la hermana que somos cristianos porque queremos imitar tu caminar, imitar tu vida, imitarte a ti, Señor. Caminar día a día, Señor, como tú lo hiciste aquí, Señor. Pero, Padre, llega el enemigo y nos susurra al oído y nos hace tambalear, Padre. Ayúdanos, Señor, a que tú te seas vaciando en cada uno de nosotros, Padre, y seamos reflejando tu amor, Señor. Padre, ayúdanos a confiar, Padre Santo. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, de que todo está bien si estamos bajo tu presencia, si estamos bajo tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, te doy gracias por todos los hermanos que han venido, por la familia Barragán, Señor, por sus hijos, Padre. Bendícelos. Mira este muchacho, Señor. Bendícelo, Ryan, Señor. Dale revelación, dale entendimiento, Padre. Y no permitas que el enemigo le ponga cosas en su mente, Señor, que lo hagan tambalear, Padre. Mira, Jonathan también, cuídalo, Señor. Guíalo, Señor, en tu palabra. Padre, nútrelo con tu palabra, con ese Espíritu Santo que cantamos, Señor. A Heidi también, Señor. Cuídala. Señor, guárdala, Padre. Hazle ver, Padre Santo, que si estamos aquí nada nos puede pasar, Señor. Que confíe en tu palabra. Igual a mi hermano Patricio, Señor, que se firme con tu palabra, Señor. Padre Santo, mira a la hermana Berito, Señor. Su matrimonio, Padre. Su esposo, Señor, a Carlos. Mira, Padre, qué hermoso ver las últimas veces que he estado participando de la palabra. Padre, sabemos que nuestro caminar tiene que reflejar algo, Padre.
más que hablar, tenemos que testificar con nuestro comportamiento, con nuestra vida, Señor. Y creo que ella ha testificado con su vida, Señor. Padre, ayúdale en su hogar, ayúdale en lo que ella te esté pidiendo, Señor, en su corazón. Ayúdala, Señor. Padre, te pido por mi tía Mariana, Señor. Una anciana, Padre, tal vez te está pidiendo por salud, tal vez te está pidiendo por economía. Yo no sé, Señor, pero tú sí sabes, Padre. Ayúdala a cambiar, ayúdala a caminar, ayúdala a enfocarse en la palabra, Señor. Ayúdale a que esta palabra se haga carne en su corazón, Señor, y que sepa que ella es una hija de ti, Señor. Padre, que el enemigo pueda venir y decirle cualquier cosa, pero que ella no vaya a hacer caso, Señor, a lo que el enemigo quiere poner en su cabeza, sino que ella reconozca que es una hija tuya, Padre, que donde quiera que esté va a reflejar ese amor, Padre Santo. Mira a mi tía Mariana, Señor, a mi tía Carmen, Señor, una anciana, Padre, que a pesar de sus dolores, a pesar de que está golpeada, Señor, por una caída que tuvo, ella está aquí, Señor. Mira una anciana, Padre, que cualquiera diría, bueno, váyase a acostar, váyase a estar abrigadita en su cama, pero ella no prefiere eso, ella quiere estar aquí. Escogió, Señor, el alimento espiritual, Padre, lo que funciona para nuestra vida, lo que realmente importa, Señor, nuestra alma, Padre Santo. Ella sabe que este cuerpo es un saco de huesos, Señor, y que ya le está esperando su heredad, Padre, un cuerpo transformado, una jovencita, Padre Santo, que no sentirá dolor. Padre Santo, bendícela, cuídala, Señor, protégela, a mi tía Carmen, Señor. Qué hermoso ver eso, eso es lo que da ánimos, Padre, de seguir avanzando, Padre Santo. Cuídala, restaura sus huesos, restaura su piel, restaura todo lo que ella se haya golpeado, Señor. Sabemos que tú eres el Señor de señores, Señor, el Dios todopoderoso, Padre. Mira a mi hermana Lourdes, Señor, también una anciana, Señor. El enemigo la ha golpeado con tantas cosas, Señor. Pero, Padre, seas tú dándole esa victoria, Señor, sobre todas sus enfermedades, Señor, sobre todas sus aflicciones, Padre. Y que ella pueda testificar, Señor, con su boca y decir, yo estoy sana en el nombre del Señor Jesucristo. Poder testificar, Señor, y darte gloria y honra a ti, Señor, que eres el único que merece eso, Señor. Padre, ayúdala, restaura su cuerpo, Señor. Padre Santo, ayúdale a entender tu voluntad, Señor. Padre, mira a mi mamá, Señor. Ha venido y acá a escuchar palabra de vida. Qué contento me siento, Señor. Mira, Señor, que yo te he pedido, Señor, por alguien que camine a mi lado, Señor. Tengo a mis hermanos en Cristo, tengo a mi familia. Pero, Padre, a mi mamá, si fuera tu voluntad que ella se afirme, te pido, Señor, ayúdala también a ella, tal vez esté pidiéndote algo en su corazón, tal vez economía, tal vez salud, yo no sé, Señor, tú conoces su corazón. Padre, ayúdala y hazle ver tus milagros, Señor, hazle ver que hay un Dios que todo lo puede y que eres tú, Señor, poderoso. Amén, Señor, gracias, Padre. Mira a mi hermana Yoconda también, Señor. Padre, tal vez ella esté pidiendo algo en su corazón, tal vez por salud. Señor, ayúdala, cuídala, sánala, Señor. Muéstrale tu gloria, Señor. Padre, te pedimos por ella, por sus hijos, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor. Dale lo que ella esté pidiendo, Padre. Cuida a mi hermano David, a mi hermano Patricio, a mi hermano Jesús que están por Guayaquil, Señor. Cuídalos, Padre. No permitas que el enemigo ponga su mano ahí y pase algo con ellos, sino que ellos no se aparten de tu presencia, Señor. A las jovencitas de esta iglesia también, Señor, Maylin, Amy. Padre, ayúdalas. Sígueles, Señor, dando ese talento, pero más que todo, sígueles dando la revelación, Señor. Que ellas vayan conociendo y sepan comportarse como unas niñas cristianas, Padre Santo. Gracias te doy también por mi familia, Padre. En tu nombre pongo todo, Señor. A mi esposa, a mis hijos, Señor. Mi vida completa, Señor. Gracias por todo, Padre, porque hoy te has descendido y te has derramado aquí, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo, Padre. Gracias por habernos visitado, Señor. Vamos a salir de aquí, pero no vamos a salir de tu presencia, Señor. Queremos que vayas con nosotros, a donde quiera que estemos, Señor. Ahí estés tú, Señor.
Padre, bendice al que va, cuida al que va lejos, o como al que va cerca, Señor, y que cada uno pueda llegar a su destino, Señor. Te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque eres justo, Señor, y porque estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Aún así nosotros fuéramos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Padre. Así nos dice tu palabra y así nos dice tu promesa, Señor. Y de ahí nos agarramos, Padre, y en ello confiamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo, Señor, por la vida de los pequeñitos, de los jóvenes, de los ancianos, de todos, Señor. Desde el más bebé hasta el más anciano, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pueden saludarse.